nos dan la planta y el perfil de una pieza, por ejemplo esta. Vamos a hacer un tramo de un cilindro, lo cortamos y ahora tenemos aquí la dirección esta ortogonal a este corte, paralela, y dos líneas. Vamos a marcar mejor con regla. Esto lo tenemos como planta y ahora como perfil tenemos aquí esta figura, de manera que haciendo centro aquí hacemos un arco y el arco va a estar comprendido discontinuo todo por aquí hasta este punto. Bueno, vamos a hacer discontinuo esto. Al llegar aquí correspondiente a esta línea hacemos una línea que entra y bajamos una vertical, todo discontinuo, mientras que aquí continuamos y bajamos otra vertical correspondiente a esta línea. Bueno, vamos a marcar eso en otro color que no se distingue nada. Y algo así aquí. Bueno, nos piden hacer el perfil. Esto queda así en rojo, ya se distingue. Bueno, la figura es muy sencilla porque en realidad es un corte que viene, un corte no, es un arco que viene con este centro, corta aquí, intercepta aquí varias líneas. Este punto coincide con este, sería este corresponde a este y este corresponde a este. Eso quiere decir que aquí se vería un pequeño hueco de la pieza. Entonces, si proyectamos estos puntos, tenemos la altura de la figura es esta y estos detalles los proyectamos también. Proyectamos esto, la figura es simétrica respecto a este eje, entonces nos quedaría esta línea y estas dos, con lo cual tendríamos ya el alzado de la figura, que era una de las cosas que nos pedían. Ahora nos piden la perspectiva. Bueno, dibujamos, cogemos una plantilla de elipses. Lo hacemos entonces en isométrico, ya que las elipses son isométricas. Vamos a hacerla más grande. Habría que calcular las longitudes, eso ya lo hemos hecho otras veces, aquí lo vamos a hacer a ojo. Tenemos dos elipses que se trasladan se transforma una en la otra mediante verticales. Bueno, sería algo más larga la figura, pero bueno, como lo estamos haciendo a mano, tenemos por ejemplo una dirección que podría ser la del eje X. Aquí por ejemplo, bueno, en realidad el eje X, si estamos en asonometría, va a ser la línea que deja igual ángulo aquí que aquí, o sea que no sería el eje X, pero bueno, ya la hicimos así. Esta es nuestra dirección, esto sería el eje X y esto el eje Y. Como sabemos, ángulos iguales de 120 respecto al eje Z. Bueno, nosotros lo hicimos en esta dirección. Vamos a hacerlo un poco mejor con la altura que le corresponde. Era esta elipse, para que dé más el efecto de que es la misma pieza. Nos olvidamos de esa curva. Tenemos aquí los ejes marcados si quisiéramos hacerlo bien. Entonces bueno, la figura va a llegar hasta aquí. Entonces voy a poner aquí la dirección esta del hueco. Entonces en el espacio habría que calcular que esto es ortogonal a esto. Lo estamos haciendo a mano, luego vemos cómo se haría en plan técnico. Entonces tengo ya el hueco. Tengo ahora un arco que viene por aquí, desde aquí hasta aquí, que es el arco este. Y tengo que ese arco a cierta altura se interrumpe. Luego entra por ahí detrás hasta la vertical, dejando ahí una pequeña repisa. Tenemos aquí la vertical. Y luego continúa bajando aquí otra vertical.
y dejando aquí este detalle vertical. Bueno, una vez que tengo eso, en plan boceto funciona, pero lógicamente, bueno, hay que decir que en gasonometría sí se utiliza la sonometría isométrica es para aprovechar estos ejes. Aquí no lo hemos hecho, pero bueno, se suele hacer aprovechando ejes. Una vez que tenemos esto, vamos a marcar las líneas que se verían. Tendríamos esta, tendríamos por aquí. Bueno, esa no se vería porque estaría detrás de la pieza. Vamos a coger un rotulador grueso. Tenemos esta línea, tenemos esta hay que hacer primero las que está bien claro que no se verían. Entonces tenemos el arco este y continúa por aquí. Entonces esta línea se vería y esta también. Esto viene por aquí abajo, por aquí es la pared vertical, por aquí sería este plano. Entonces esto continuaría por detrás exactamente hasta la intersección de las dos, que podría ser ahí. Subimos y ahora ahí la línea esta, esto vendría por aquí, es el plano horizontal que pasa por ahí y bajaría por aquí una vertical hasta ahí. Bueno, esto se vería porque en realidad corresponde a la pared exteriores, y luego tenemos esto que llega hasta aquí y que viene por aquí, sería el hueco este. Hacemos el hueco este y va a llegar todo por aquí hasta ahí. Esto sería también discontinuo, hasta ahí. Bueno, esto sería discontinuo también. Tenemos el arco elíptico, el contorno, tangentes verticales a ambas elipses, y ahí tenemos ya la figura. Ahora esto termina aquí, pues era una línea que una ambos puntos, con lo cual la figura estaría completa. Hay que revisar si está todo. El cuadrado este completo debería llegar hasta aquí, o el cuadrado rectángulo. Tenemos el plano este, tenemos esta curva hasta aquí. Esta línea no existe, esa fue una referencia, simplemente esto acaba aquí, se interrumpe y continúa por aquí. Entonces esta sí que existiría, discontinua no se ve, y bueno, parece que ya. Entonces todo lo que vemos por aquí, esto pues tendría que ser aquí discontinuo porque está detrás de esta línea. El plano este por detrás también discontinuo, la línea de atrás, esto discontinuo, y luego este arco aquí discontinuo, aquí continuo. Bueno, esa sería la perspectiva isométrica. En realidad decíamos que se hace coincidir con los ejes. Está girada. Podríamos calcular, por ejemplo, el ángulo que se giró. Vamos a indicar simplemente un par de cuestiones para la construcción de la isométrica. Decíamos que esta era la elipse de isométricas, que corresponde a circunferencias isométricas en el espacio. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, si yo tengo esta elipse, que es como debimos colocar la figura, para eso trae aquí la indicación de los ejes, tiene aquí la indicación de dónde es tangente a los dos ejes y la indicación de la vertical, Z. Entonces hago aquí la línea tangente a la elipse. Si yo hago un abatimiento de esto, del triángulo que por ejemplo es tangente a la elipse, pues tengo aquí una circunferencia que va a tener el mismo diámetro que esta. Vamos a hacerla, por ejemplo, aquí. Podría ser esta. Bueno, al abatir esto, aquí quedan los 90 grados. Y lógicamente este diámetro, al proyectarlo, aquí sigue siendo
de la misma longitud. Pero como podemos ver, este se reduce a esto. Si yo proyecto este punto paralela a este y perpendicular, donde corta aquí paralela a esta, tengo este punto. Eso quiere decir que el diámetro este se transforma en esto. De ahí la longitud entre los ejes, la relación de proporción entre los dos ejes en axonometría. Bueno, yo lo único que debía hacer para construir esto en axonometría es colocar los ejes, pues, por ejemplo, siguiendo la dirección esta. Hay gente que cuando tiene una circunferencia lo centra y pone aquí los ejes. Por ejemplo, el eje X y el eje Y. Entonces, una vez que tiene eso, entonces es cuando va a hacer la axonometría. Aquí estaría el eje Z, teniendo en cuenta esos ejes. Entonces, ya para que quede más claro, aquí no se hizo eso. Aquí teníamos el eje X e Y, hacemos el abatimiento, hacemos la semicircunferencia con centro aquí, proyectamos, donde corta aquí tenemos esto, y aquí tenemos la elipse isométrica que está acotada dentro de este espacio. Bueno, eso quiere decir que la circunferencia queda aquí. El hecho, si aquí es tangente a las dos líneas, pues aquí también lo va a ser, a los dos ejes abatidos, X abatido y abatido. Bueno, si tenemos esto, lo único que tomamos de referencia es esta línea que viene, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Bueno, pues como vemos viene desde este punto hasta este punto. Lógicamente también, si esto es tangente, esto debería quedar por aquí la línea. Porque si es tangente a la línea, también esta lo va a ser. Entonces, bueno, esto corta aquí al eje, entonces también esto cortará aquí al eje. Eso quiere decir que esta es la orientación real. Lo mismo esto y esto. Esta es la orientación respecto a los ejes, o sea que este es el ángulo que forma respecto al eje X. O sea, el ángulo este alfa, este es el real. Entonces nosotros consideramos esto. Si esto llega hasta aquí, pues esto va a llegar hasta aquí. Si esto es ortogonal en el espacio, esto lo va a ser ortogonal en el espacio. Si esto llega hasta aquí, pues esto va a llegar hasta aquí. O sea que lo único que hicimos es colocar aquí la pieza y proyectar todos los elementos. Y lo mismo aquí, arriba, al hacer el abatimiento, colocamos el prisma aquí y proyectamos todos el prisma, que es un cilindro, pero bueno, en alzado parece un prisma. Proyectamos todos los elementos de la figura siguiendo la dirección del eje Y. Bueno, pues es lo único que hay que hacer, colocar eso, pero para eso hay otros vídeos explicando cómo se obtiene la axonometría a partir de las vistas. Esto lo puse simplemente para indicar que aquí cogimos cierto ángulo respecto a alfa. No se suele hacer porque es complicar la figura, pero bueno, por ejemplo, esta línea respecto a esta, pues tiene este ángulo. El ángulo real pues sería, si uno este punto con este, es en realidad la perspectiva de esta línea, esta es la perspectiva de esta línea y forma este ángulo respecto a esto. Y también este ángulo respecto al eje X. Bueno, pues todos esos datos nosotros podemos colocar en axonometría la pieza como queramos para construir la perspectiva axonométrica.